para hablar de la diversidad musical que tiene este programa y que siempre la tuvo, podemos pasar de la música urbana con Duki a escuchar música que yo considero exquisita, que es la de Génesis, y con un invitado particular porque está aquí en el estudio con nosotros el músico, tecladista, principalmente músico y además tecladista de una banda que desde hace, ahora te voy a preguntar, ¿cuántos años que homenajea a la música de Génesis? Bienvenido, Horacio Pozo, a Funky Business. Bueno, ¿Cómo te va? Gracias a todos. Ahí está, El público se levantó. El público se levanta. Bueno, ¿podríamos decir que sos el Tony Banks de la Argentina o no? Bueno, hay otros músicos que tocan lo que yo toco en la Argentina, pero bueno, yo lo pongo en un escenario, lo ponemos con Genetics en un escenario y son muchos años de trabajo. ¿Cuánto hace que estás con la banda? ¿Cuánto se conformó la banda? Contanos un poco la historia de la banda, porque no todos la conocen. La banda, empezamos a tocar juntos esta banda en 2011. Pero bueno, mi historia con Genesis se remonta al año 73 o 74, cuando yo era un adolescente. Hace 50 años. Claro, hace 50 años, estoy cumpliendo 50 años y yo ya tocaba y ya estaba sacando de oreja las cosas. No había nada, no había internet, era escuchar el disco y sacar de oído. Bueno, yo aprendí mucho. No fui a la escuela formal de música, entonces aprendí sacando de oído. Sí, al principio, en los 60 eran los Beatles, yo soy de los años 50, entonces yo desde muy chico tocaba y escuchar los temas de los Beatles, sacar, juntarse con amigos. Una dinámica que hoy no sé si existe. Sí, existe mucho. Bueno, el oído sí existe. El oído sí, no sé si los adolescentes se juntan para... No, ¿para escuchar música? Para tocar, o sea, algunos sí, pero para tocar se comparte de otra forma. Bueno, tengo hijos, vi cómo crecieron con la música y es diferente. Okay. Pero bueno, Genetics empezó en el 2011 y bueno, tuvimos hitos importantes como hacer giras con Steve Hackett, el guitarrista de Genesis. El año pasado hicimos 7 shows con él en Chile, Perú, Brasil, Luna Park. Y bueno, para alguien que está tocando la música de otro... Tal cual. Que ese otro se acerque, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro, digamos? ¿Cómo fue que se contactaron? ¿Le mandaron ustedes la demo o no, lo que habían hecho? En realidad lo habíamos conocido a Steve Hackett en el 93 porque él vino a tocar. Teníamos otra banda en los 80-90 que se llamaba Rail, que también tocábamos Genesis. Y tocábamos Genesis y él vino en el 93 a tocar con su banda y nosotros fuimos teloneros. Nosotros ya habíamos dejado de tocar Genesis y tocábamos temas nuestros. Y fuimos teloneros 2 shows en el Gran Rex. Pero nos dimos el gustito y con su aprobación en el 93 dijimos, vamos a tocar un tema de Genesis. Dale, tóquenlo. ¿Cuál tema? Ok, tóquenlo. Y tocamos un tema re bizarro que él hacía años que no escuchaba y se quedó súper sorprendido y nos felicitó después en público en su show cómo tocaron este tema. O sea, nos conocíamos desde aquella época, el 93. Pasaron muchos años, los músicos de Genetics o de Rail en ese momento hicimos otras cosas. En el 2011 volvimos a juntarnos, vamos a volver a tocar mejor esta música, ya somos más grandes, aprendimos más, vamos a mostrarle a nuestros hijos lo que hacíamos de jóvenes. Ante todo, que sepan que sabemos. Claro, y bueno, y ya un poquito más relajados, empezamos a tocar de nuevo en el 2011. 3 de los miembros de Rael nos juntábamos, armamos una banda, qué sé yo. En el 2015 murió nuestro cantante. Es de esas cosas que pasan, no le pasa a todos los músicos, por suerte, estás tocando con una banda y de repente uno de tus amigos murió en un accidente. Y eso fue en enero del 2015, marzo del 2015, no sabíamos qué hacer con la banda, bueno, seguimos, qué sé yo. Marzo del 2015 viene Steve Hackett, se entera, viene a Buenos Aires a tocar con su banda, se entera que lo había conocido a Nacho de antes y qué sé yo, y le dijimos, ¿te vendrías a Buenos Aires a hacer un homenaje a Nacho? Sí, claro. Dígame cuándo. ¿Junio? Qué copado. Qué increíble. Pero nosotros no teníamos cantantes. Claro. ¿Y entonces? No, y habíamos, unos meses antes, estas casualidades, cosas de la vida, unos meses antes habíamos ido a tocar a Chile con Nacho en noviembre del 2014 y habíamos conocido a unos chicos que tocaban Genesis. Cantante, che, Tom, muy bueno. Ese cantante, y che, Tom, y Tom nos mandaba un mail diciendo, bueno, me enteré de lo de Nacho, qué tristeza, qué sé yo, bueno, si algún día hacen un homenaje puedo cantar algún tema, qué sé yo. Y venite un fin de semana. Claro. Se tomó el avión a Buenos Aires. SOS.
vino, estuvo 3 días tocando con nosotros. ¿Estás en la banda? ¿Te quedás? Porque dentro de 2 meses tenemos un show con Steve Hackett. Nada más y nada menos. Así que él pasó de tener una banda chiquita en Santiago a subirse a 2 coliseos con Steve Hackett al lado. Claro. Y bueno, eso quedó documentado, está en YouTube, hicimos un video súper bueno, qué sé yo. Y después la relación con Steve maduró y fuimos a tocar a Perú con él. Y después el año pasado hicimos una gira de 7 shows con él. Luna Park. Luna Park lleno, fue impresionante. Además nos dimos el gusto, a pedido de él, de tocar temas de su carrera solista. Tal cual. O sea, hicimos Second South, que es un disco doble muy famoso de Genesis del año 77, el último que él grabó en vivo con ellos. ¿Y tienen ganas de tocar unos temas míos? Sí, ¿cuáles tales? Entonces siempre ensayamos con él 1 o 2 días así, chequeamos cosas y ahí salimos de gira, Chile, Perú, Brasil. Y terminamos acá, cada vez tocando mejor en Luna Park. Vos fuera del aire me decías que Genesis hoy, o Genetics, mejor dicho, te ocupa un 10% de tu tiempo. Eso te iba a preguntar. ¿Vos qué haces además de la banda o los demás miembros también de la banda? Bueno, todos tenemos nuestras... El baterista es pediatra, ¿no? No, es oftalmólogo. Oftalmólogo. Ah. Todos tenemos... Muy bueno, muy bueno. Eso iba a preguntar en este momento. ¿Qué hacían el resto del tiempo? Bueno, qué sé yo, Claudio Lafalce, pero bueno, Daniel Rausi es oftalmólogo y dedica mucho tiempo a la banda, es como que tiene sus 2 mundos, digamos. Pero Claudio Lafalce, por ejemplo, toca con otra gente y tiene un estudio de grabación y trabaja, es productor y bueno, ensayamos en su lugar de trabajo. En su lugar, claro. Y bueno, todos damos clases de guitarra o de piano, lo que sea. Leo también tiene sus alumnos, tiene sus proyectos aparte, tiene discos solistas. Es guitarrista de jazz, Leo Fernández. Con Claudio tenemos una larga historia con los cursos de Guitarcraft de Robert Fripp. Nosotros fuimos a los primeros cursos en el año 94-95 y viajamos por el mundo con esta escuela itinerante, dando conciertos por todos lados. Acá, bueno, tenemos una larga relación de trabajo juntos. Y bueno, Tom es más reciente, pero Tom, nuestro cantante, vive en Santiago. Entonces, sí, compartimos Génesis y él viene, qué sé yo, 4 o 5 días antes del show y estamos juntos en ese momento, después él se vuelve a su casa. Y él allá también trabaja de músico, digamos, básicamente. Sí, tiene... Es más joven, tiene más libertad en ese sentido, es muchísimo más joven y tiene como más libertades de todavía no dedicarse a... Claro, y bueno, y eso es un poco, sí. Y vos también das otros shows. Sí, en realidad, digamos, Genetics es lo más visible y por ahí, digamos, Genetics genera, por el tamaño del proyecto, genera un compromiso mayor en el sentido de, bueno, tengo que viajar, tacho esto de la agenda y tacho de la agenda, tengo que ensayar y tacho de la agenda. Es una prioridad importante porque involucra el trabajo para tocar. Ahora vamos a tocar en el Coliseo el 7 de septiembre. Qué sé yo, hay 25 personas involucradas, no somos 5 que nos subimos al escenario. Claro. Sí, entonces hay una campaña de vida pública, hay toda una cosa que hay que estar y hay que ensayar y hay que tocar bien. De hecho, cuando habíamos acordado que vengas al programa, querías venir el sábado que viene, que es el mismo día del show. Le digo, es el mismo día del show. Le digo, ¿estás seguro? Le digo, capaz que vas a poder. Claro, por ahí te necesitas más descanso, más preparar. Y acordamos venir hoy, por eso. Sí, hay algo de eso. Pero bueno, lo que yo siempre digo, el lugar de Génesis a mis 66 años es un lugar que tiene que ver con mi adolescencia, que fue cuando escuché por primera vez a la banda, en el 74, cuando llegó a mis manos los primeros vinilos importados, y después fue una instancia de aprendizaje. Pero bueno, yo siempre digo, yo dejé de escuchar rock progresivo en el año 78. O sea, ¿no volviste a escuchar nunca más nada? No, el último disco de Genesis que me compré, lo puse, dije, qué simpático, y se lo regalé. Pero no escuchaste Malion o Dream Theater, nada. Nada, no conozco Genesis. Después de eso. Posterior, o sea, Génesis claro, pero conozco porque algunos temas se hicieron icónicos hits. Claro. Pero, por ejemplo, no reconozco un hit de Phil Collins de un hit de Genesis. Ah, mira. Claro. O sea, pero eso es porque Genesis está en mi corazón desde que soy adolescente. Pero yo al año 77 estaba escuchando jazz y estaba escuchando, qué sé yo, Miles Davis o McLaughlin. Me gusta la música de la India. Hice discos de tango, o sea...
el mundo musical es muy amplio. Claro, y armé conciertos tocando Steve Reich, que es un minimalista yankee, o compongo música de la India con Mario Perkins, que toca el sitar. O sea, eso es un mundo, es muy amplio. Claro. En mi casa toco Bach porque me gusta tocar Bach, no me animo a subir. Bueno, pero hay como una conexión, ¿no? O sea, entre Bach y el sinfónico tenés como, hay algo ahí. Sí, cuando uno es chico, bueno, mi viejo escuchaba música clásica, entonces tuve una, digamos, si bien nunca fui a una escuela de música clásica, escuchaba Bach y sacaba y aprendía a leer solo partituras y después cuando llegaba el momento de Génesis, sacar más o menos las cosas. Y la Génesis y de otros músicos también. Claro. Horacio, ¿y cómo sería un día de show? ¿Tienen rituales? ¿Cómo eligen los temas? ¿En función de qué? ¿Cómo es todo eso? Bueno, que estás preparando, ¿no?, para el sábado que viene. Sí, el sábado que viene es The Lamb Lies Down on Broadway. Es el disco que hizo Génesis en el año 74, está cumpliendo 50 años. Es un disco muy particular porque es muy moderno para la época en el sentido de que es como rupturista con el rock sinfónico y progresivo que hablaba de cosas fantasiosas. La Edad Media. La Edad Media. Sí. Esas imágenes de Roger Dean y unas cosas los reyes y no sé. Rompe con todo. Bueno, y es una ópera, ¿no? Es una ópera rock. Y Peter Gabriel dijo, no. O sea, ustedes hagan la música, están los cuatro de Génesis en una habitación, literalmente, en una habitación, y Peter Gabriel escribiendo letras en la otra. Y la letra de Peter Gabriel no era el Principito como había propuesto Michael Rutherford. Él había propuesto, hagamos el Principito, una versión nuestra. Y Peter Gabriel dijo, no, vamos a hacer un puertorriqueño en Nueva York. Campera de cuero en los años 74, tapa en blanco y negro para el disco, y un viaje relacionado con Jodorowsky, con una cosa muy bizarra de la época. Peter Gabriel tenía 24 años, los tipos. Sí, no, increíble. Siempre hablamos de eso acá. Bueno, claro, justamente, siempre mencionamos que Gabriel es uno de los pocos letristas que nunca dice te amo en sus canciones. O sea, lo dice de tantas distintas maneras, pero nunca dice un I love you. Nunca. Sí. En ninguna letra de Gabriel vas a encontrar un I love you. No lo había notado, pero es así. Claro, porque es otro... Claro, lo que pasa es que los tres somos también melómanos y también de hace bastantes años atrás. Entonces, hemos toda la música del 70 nos gusta. Claro, hemos vivido esto mismo de estar con los long play a los 10 años, ¿viste? Y estar todo el día con el long play, las letras de las canciones, ¿no? ¿Quién toca? Y Queen y Genesis y bueno, todo lo Floyd, que... Y apreciar, ¿no?, la composición y además la obra como un concepto, que eso también como que se... Bueno, cambió ahora, ¿no? Bueno, es más obra conceptual. De hecho, The Lamb, o esta obra que ellos van a subir al escenario, es una obra conceptual, porque tiene un comienzo y un fin. Sí, se toca en ese orden, tiene una letra que va... Es la historia de Rael, personaje puertorriqueño que tiene un viaje loco por su psicología, digamos, por decirlo de alguna forma, y que tiene imágenes muy poderosas, muy surrealistas o muy, qué sé yo. Hay muchas formas de interpretarla. Oníricas. Sí, una vez le preguntaron a Phil Collins, ¿qué me puedes decir de la historia de Phil Collins? Preguntar a Peter Gabriel, no tengo ni idea. Claro. Yo lo toqué 100 veces en vivo y sigo tocando temas de eso. Sí, cantando, llegó a cantar y todo. In the Cage Carpet Crawlers. Y esto, te decía de esto de que nos interpela de una manera especial porque tenemos la misma imagen nuestra así, es que es algo que conversamos también muchas veces acá, es esta diferencia entre los discos de esa época que eran justamente obras completas, digamos, que en un Spotify, digamos, no van por el hecho de que no te pueden, lo aleatorio, por ejemplo, ahí no van. O sea, me pasa lo mismo con los discos de Queen, de Queen 1, Queen 2, etcétera, ¿no? Toda esa saga, que no se pueden romper. Entonces, cuando vos das un show con este tipo de formato que no es el formato clásico de hoy, ¿cómo lo arman? ¿Cómo lo estructuran? ¿Paran en cada canción? ¿Lo siguen de largo? Hay básicamente dos formas de hacerlo. Una, digamos, cuando presentás The Lamb Lies Down on Broadway, que es este disco, son 2 vinilos, tiene una duración de 1 hora y media, hay un orden de los temas,
muchos temas están enganchados con Claro. transiciones Ujú. que tienen que ver con los disfraces del cantante, con la escenografía, baja un cono desde arriba, hay unos disfraces loquísimos que aparecen por allí, entonces hay un montón de transiciones que fueron improvisadas para Génesis, improvisadas en el estudio, improvisadas en vivo, eran siempre diferentes, y entonces eso tiene una forma que tiene temas que son muy estructurados, y después, si bien se mantiene todo el orden de los temas, yo no necesito una lista de temas para este show, ya sé lo que viene, Claro, porque te está lleva, todo te enganchado. lleva, sí. Después en el medio hay pequeños espacios donde el cantante de nuestra banda, Peter Gabriel, lo hacía, cuenta una parte de la historia, o hay una referencia a algún tema que tiene que ver con la letra y con esta cosa conceptual de que hay una historia que se está desarrollando, que une todo el show. Pero después, por ejemplo, si tuviéramos... El año pasado hicimos Selling England by the Pound. Selling England by the Pound cumplió 50 años el año pasado y es un vinilo de 45, 50 minutos normal. No, o sea, tenés que tocar El algo show era más. más largo. Claro, claro. tenés que Entonces, sumar. claro, entonces, sí, muchas veces lo que hacemos es tocar el lado 1, tocar otros temas y después tocar el lado 2. Siempre buscamos mantener el orden del disco. Pero también hemos hecho de copiar el setlist de que hacía Genesis cuando presentó ese show. Claro. Entonces, hay una forma en internet están todos los setlists de todos los shows que se te pueden Increíble. imaginar. Setlist.fm. Sí, 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 lo Sí. conocemos. Entonces, Sí, Hemos chequeado Luna muchas no veces, para- sí, sí. Mi hija bueno, no entonces para de sí, mirar los hagamos setlist. no, me gusta más este. Entonces hacemos eso. Pero nos damos el gusto de tocar temas que Genesis no tocaba. ¿Es verdad? Y si les piden en un show así tan armado, tan cerrado, el público final, aplauden todos. Otra, ¿qué se hace? Bueno, o ¿De sea, dónde nada sacan? más. tenemos Y no preparado. jodemos. ¿Qué carta juegan? Claro, porque tiene que ser algo, ¿no? Que digamos, Bueno. de una manera tenga una coherencia o totalmente disruptivo. No, nosotros tenemos el show preparado Claro. y tenemos un par de bises preparados. Claro. Siempre tocamos esos dos bises porque en realidad esta música no es que alguno agarra cualquier tema de la galera Claro. y lo No, toca. O sea, no. los tenés que tener bien ensayados y bien No tocados. son- es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, Entonces, no es que toco cualquier tema. Por ejemplo, hay temas de The Lamb Lies on Broadway que los tocamos con Steve Hackett el año pasado, los tocamos varias veces, contamos 4 y lo tocamos en cualquier momento. Pero hay temas que la última vez que lo tocamos fue en el 2019 y no son fáciles. bueno, Y eso yo sobre... tengo que estudiar en mi casa muchas horas antes de ir a ensayar. ¿Cuántas horas dedicas por día a estudiar este Bueno, tipo de...? depende, porque depende en qué momentos, pero bueno, hay un tema en particular de ¿Cuál? The Lamb ¿Cuál? Lies on ¿Cuál? Broadway, se llama The Colony of Sleeperman, que yo tengo una anécdota con ese tema, que es una anécdota de intimidad. Yo digo siempre que cuando uno se pone en los zapatos de un músico y de una banda, se viven algunas cosas que ellos deben haber vivido en su momento cuando lo presentaron. Y ahí va la anécdota. Ese tema dura 6 minutos y Tony Banks no para un segundo de hacer cosas rarísimas en los 4 teclados. Es muy complicado. O sea, muy complicado. El tipo, además, yo me di cuenta que lo compuso en el piano porque todo lo que hace se puede tocar como una sonata de Chopin o como una sonata de Beethoven o como un... Todo está en el piano y hace 4 contra 3, arpegios, acordes, solos, hace todo en el piano. Y después lo llevó a 4 teclados con cambios de sonidos. Entonces ellos estaban laburando eso y vos ves el show y en el show, mientras tocan ese tema, Peter Gabriel aparece con un disfraz. En el show aparecía con un disfraz tremendo, con unas pelotas, una Claro, cosa todo infla- totalmente Claro. surrealista. Era un monstruo con pelotas. Y yo decía, mirá Bueno, cuando tocamos ese tema por primera vez en el Coliseo, yo estaba transpirando la gota gorda. Así, y en un momento levanto la vista a la platea. Error. Levanto la vista a la platea y ¿Y estaba ves? todo el mundo fascinado con el disfraz. Nadie estaba escuchando la música, Claro. ni lo que estaba haciendo el tecladista. Así que a mí no me importa nada, yo disfruto tocarlo. Sí, sí. Claro. Pero ahí sentí lo que pasaba En ese momento. en ese momento con los Genesis. Competían y Peter Gabriel debe haber dicho, que se quiere hacer Claro, el vas a ver Beethoven, cómo el te voy a... Ahora vas yo a ver. ahora me voy a poner un disfraz y nadie te va a dar pelota. O sea, eso es lo que yo sentí. Sí, está clarísimo. Y Bueno, después, eso fue lo que pasó. Fue lo que Claro, pasó. fue lo que después de eso pasó. se fue, porque dije, yo quiero hacer lo que quiero en el show, no tengo que discutir con nadie.
Y fue con Banks justamente la mayor discusión. Y tal sí, cual. entonces era una cosa así, digamos, por suerte en Genetics no pasa, tocamos la música de otro, No, bueno. nuestros egos pasan por otro lado, Claro. pero en ese momento tocas eso y vos decís, bueno, yo estoy tocando música, y claro, miren a él. Y eso es así, es un quinteto donde las 5 piezas son muy valiosas. Lo que hace la batería, lo que hace Claudio con el bajo, las pedaleras, las guitarras, Bueno. el trabajo de Leo, es un laburo. Guitarra de tremendo. 12 cuerdas. Guitarra de 12 cuerdas, pedalera, bajo. O sea, hay un laburo de instrumental que a nosotros nos encanta, lo disfrutamos y todo. Y ¿por qué no hay 17 bandas tocando Genesis como hay 17 bandas tocando Queen. los Beatles Sí. o Queen? Primero porque es menos popular y porque es la mitad de popular y el doble de laburo. Claro. Es un mal negocio. Es un, claro. Pésimo negocio. Ahora, yo te quería consultar, hablabas recién de disfraz. ¿Qué lugar ocupa lo visual entonces en un show de ustedes? Es importante. Es importante, Sí, lo trabajan. cuando empezamos en el 2011 era, bueno, pongamos la música en su lugar y había muy pocos visuales. Con el tiempo, a medida que íbamos, digamos, haciéndonos más amigos de la música y teniéndolo, entonces empezamos a lograr más en la parte escenográfica. En el caso de Lamb on Broadway, ellos hicieron 100 shows con algo muy novedoso para el año 74, que era tenían 3 proyectores de diapositivas con 3 cosas que llevaran de gira por todos lados, y Peter Gabriel había elegido, no sé, 120 diapositivas, y se pasaban sincronizadas con la letra y con el sentido de la obra. Eso era, digamos, eso era fijo, estaban los músicos abajo, arriba las 3 proyecciones, con las cosas que iban cambiando. Y además las luces era una cuestión, bueno, obviamente muy centrado en el personaje principal, el cantante, y con colores, y había toda una puesta de escena que uno después vio en fotos, porque esto nunca se filmó en esos años. Nosotros acá en general somos bastante amigos de las bandas homenaje o de las bandas tributo. Fundamentalmente siempre lo dijimos porque si no fuera por ustedes no estaríamos escuchando, no pudiésemos escuchar la música de ellos en vivo como suena en vivo y nos tenemos que remitir al vinilo o al CD. ¿Cómo planifican el futuro? Porque todos los que nos gusta esa música queremos que siempre existan, digo, que cada tanto vuelvan. ¿Cómo se planifican como banda? Digo, Sí, ¿qué van a hacer el que viene? Esto que vos decís... Bueno, pueden componer ustedes, no, o sí pueden, bueno, pero... Podemos, pero no lo hacemos en este contexto, digamos. No nos interesa armar una banda de rock progresivo con temas nuevos, no nos interesa. No, lo que vos decís de la música en vivo, yo te digo una cosa, yo toco música de otros desde los años 70 y en los años 80 realmente era algo muy mal visto. Cuando tocábamos con Rael era... ¿Y estos quiénes son? Cualquier Claro, cosa. claro. ¿Qué se cree que son ustedes? Nada que ver, no suenan igual. No, por ahí decían, o sea, pero los músicos que componían un poco nos ninguneaban. Exacto, y bueno, exacto. qué sé yo, había una cosa. Hoy todo el mundo hace tributos a Charly García y está buenísimo. Pero a mí me gustaría también escuchar tributos a Steely Dan, a Frank Zappa, a un montón, qué sé yo, a King Crimson, The a Who, Telegraph ¿sí? Generator, porque la música en vivo es otra cosa. O sea, la gente... Bueno, se ha revalidado la música en vivo. Bueno, si ya la música no tiene valor, la música grabada no Claro, tiene valor, no es tiene gratis, valor. el músico no recibe un peso por la música que produce, compone, graba, arregla, donde pone todo lo suyo, ya ese trabajo no existe, los sesionistas que había en los años 70, 80 no existe. Entonces, la música en vivo, por suerte, es lo que está teniendo valor en el mundo de la música. Y bienvenido sea, ya sea un concierto de música clásica o una performance más moderna, lo que sea, tiene valor y por suerte eso no se va a perder. Yo creo que eso va a ser muy difícil que se destruya. No, está muy De bien. la música nacional, ¿qué te gusta escuchar si es que escuchás música Bueno, nacional? yo crecí, así como crecí con los Beatles, cuando apareció Almendra en el año 70, Sí. me voló la cabeza y escuché mucho rock nacional, sobre todo en los 70, digamos, que era lo que yo más me sentía afín. En los 80 yo perdí interés bastante por el rock nacional, porque estaba escuchando jazz y estaba escuchando otra cosa. Era, digamos, dentro de mi formación musical, que pasa mucho por la escucha. Yo debo decir, nunca me interesó Soda Stereo ni Virus, porque los escuchaba y decía, es simpático, digamos, pero de ellos no voy a aprender nada. Claro. Para mí siempre la música no es, ay, quiero ser famoso, quiero estar no, para la música es un instrumento de aprendizaje, digamos. Y entonces, en los 80 yo estaba escuchando música nueva que
me hacía aprender cosas. Y después conocí otras Bueno, cosas. Cerati, hay varias veces que lo confiesa, era fanático de Génesis e interpretó a Génesis. Hay una anécdota famosa que la contamos acá justamente en una iglesia de Flores, de Floresta en realidad, cuando tenía 15 y 16 años, tocó Génesis y se declaraba Sí, pero fanático. a los shows de Rael venían Pedro Aznar a vernos y venía, bueno, yo tenía Charlie vino a vernos en el año 70. Yo tenía una banda que tocábamos covers varios en los años 70. Vino Charlie a vernos. O sea, obviamente el rock nacional se alimentó de todo lo que pasaba en Inglaterra y en Estados Unidos. Yo como músico veo los paralelismos, pero... Clarísimos. O sea, Simon y Garfunkel, sí. sui generis. ¿Viste? Paul Simon, o sea, todos los paralelos los veo recontra clarísimos en la música. Y está fenómeno, pero no todo el mundo compone como Charly García. Yo compongo y te puedo hacer temas y compongo música. Y siempre digo, el 90% de los músicos compone música. El menos del 1% vive de lo que compone. Esa es la realidad, digamos. O sea, ¿quién vive de lo que compone? Charly, Fito, digamos, son realmente... Claro, contado con el dedo en la mano. ¿Y qué estás escuchando hoy? ¿Qué te tira? Bueno, hoy... Tu oído también maduró, digamos. ¿Cómo? Tu oído también maduró. Sí, yo pasé mucho por el jazz. Sí. Soy muy fanático de Ralph Towner, que es un músico yankee que toca guitarra y el piano en el mundo del jazz clásico. Oregon era su banda. Fui muy fanático de él. Armé proyectos con Steve Reich, Los Minimalistas. Dentro del rock progresivo estoy escuchando ahora mucho King Crimson porque voy a tocar King Crimson. Voy a tocar música de King Crimson. Entonces estoy ¿En qué estudiando. espacio, en qué ámbito? El año que viene se verá. pero estoy escuchando mucho eso porque estoy aprendiendo a tocar esos temas que yo escuchaba también de joven. Si Génesis es difícil, King Crimson es todo mucho más. Todo el mundo tiene esa idea, esa imagen. Ignorante que soy. Desde los teclados, King Crimson es facilísimo. Mira. Y la estructura de la música de Génesis es mucho más compleja en cuanto... Pero bueno, como cualquier música hay que tocarla bien. Qué sé yo estoy escuchando música variada, escucho música clásica y la verdad es que ahora es escuchar más música es según lo que tengo que trabajar. Entonces estoy escuchando, tengo que sacar, componer, arreglar, y eso. Pero ¿descansás de escuchar música? Decís, bueno, ahora no trabajo, no escucho. La verdad... O si tenés rutinas, claro. Claro, ¿cómo es tu rutinas para escuchar, para descubrir? Basta escuchar música. Pero hoy. sin aprender. Sin la mirada de trabajo, digamos. Claro, lo que pasa es que trabajar con la música para mí no es cansador. ¿No? Claro. Entonces no necesito descansar. Es más, si necesito descansar de la música, pongo una película. Digamos, no me puedo escuchar música. Yo escucho música y empiezo a pensar y empiezo Claro, por eso digo. Y cuando ves películas, le prestás atención a la banda de sonido, naturalmente. Sí, pero tiene que ser muy especial para que me llame la atención. Si es normalita... No va. Pasa desapercibido. Hablando de escuchar música, le pedimos a Horacio que trajera como una playlist. Trajo su propia playlist, interpretada por él, en este caso, que es parte de lo que van a tocar la semana que viene, de temas que tocaron con Steve Hackett. Sí. ¿Por qué elegiste este tema que estamos escuchando de fondo? Vamos a escuchar unos segunditos y después contanos por qué lo elegiste y qué reminiscencias te trae. Dale. Esto es de Lamia. Así es. Esto lo tocaron el año pasado con Steve Hackett en el Luna Park. Sí, uno de los mejores temas de Lamb, mucho de Tony Banks, y unos solos tremendos al final. Hicieron duelo de guitarras entre Steve Hackett y Leo, nuestro guitarrista. Lo he visto. Y muy bien interpretado. ¿Dónde radica en este caso la dificultad, digamos? Bueno, para los teclados, en este tema no es particularmente difícil, es muy lindo. La parte de piano, es el acompañamiento de piano muy clásico, muy poquito como lo podría haber hecho Charlie, muy Chopin, impresionista, acordes muy interesantes. La orquestación no tiene dificultades técnicas muy grandes, pero es una canción de estrofa y estribillo muy original en el sentido, muy inusual, qué sé yo, por ejemplo. A ver, subíamos. Volviendo al tema de las letras, nunca se supo también que es de Lamia. Bueno, sí, son unos monstruos femeninos que tienen connotaciones sexuales con el personaje y lo envuelven y hay una cosa así medio
erótica. Yo quiero hacer otra pregunta, Sí, nada todas. que ver con eso. ¿Qué pasa en el escenario? ¿Te vas? ¿Lográs conectarte con la música? ¿Estás pendiente de lo otro? ¿Cómo es ese De no tema, equivocarte. no? De los nervios, ¿cómo es todo ese momento, no? ¿Lográs entrar en la magia como...? Sí. Yo creo que es la única forma, digamos. Lo primero es estar tranquilo con el repertorio, o sea, haber practicado lo suficiente. Y si estás tranquilo entonces te entregas. Y obviamente uno se tira a la pileta. En algunos sectores el agua está más fría y en otros Más no tanto. calentita. Claro, pero este tema, por ejemplo, yo lo aprendí a tocar en el año 75, me lo enseñó Kike. ¿Pero tocas con partitura, por ejemplo? No. Todo el repertorio de memoria, todo lo de Génesis de memoria, y porque lo toqué 1000 veces. Y en este tema particularmente se disfruta mucho el piano por cómo suena, no me equivoco, no tengo ningún problema con este tema. Pero hay solos donde son más exigentes, uno está más expuesto, y la gente está esperando ciertas cosas. Es como ir a tocar música clásica, claro, qué sé yo, no sé. Esto es más tranqui y bueno, un tema que yo recomiendo para el que no conoce. Empezar por acá. Y bueno, es música más amigable. Y a nosotros es música exquisita igual, ¿eh? Sí, es exquisito. Y nervios, hay una adrenalina positiva, diría yo. Nervios no, hay gente que sufre en el escenario, pero no es mi caso. No es tu caso. Mientras le pedimos a Aileen que ponga el próximo tema, te hago otra consulta. También hay una búsqueda por parte de ustedes de traer los instrumentos que usaba la banda en su momento y de conseguirlos o alquilarlos o comprarlos y tenerlos como parte de su activo. Y ahí sí, eso tiene dos costados. Uno es el costado del sonido, de ser fiel al sonido del instrumento, y otra es una cuestión visual, que en mi caso creo que es secundaria, pero bueno, hay algo de visual. ¿Qué quiere decir? Si el guitarrista de Genesis tenía un double neck, un mano doble, Rickenbacker, bueno, tengamos lo mismo, qué sé yo. Claro. Si tocaba con una Les Paul, Steve Hackett tocaba con una Les Paul, no tocaba con una Stratocaster, bueno, dale, vamos con la Les Paul. Por el sonido y por la imagen. Yo nunca me voy a poner una peluca como Tony Banks. No. Digamos. Pero bueno, Tom sí usa alguna. Claro, él sí, porque el rol del cantante tiene que ver con el rol. Pero tenés una postura similar a Tony Banks. La música te Sí, transforma. No es que no lo haya mirado, porque a él lo escuché más que mirarlo, Sí. digamos. Pero, qué sé yo. Bueno, digo, de tanto ponerse en En sus su piel. zapatos. en Bueno, su yo piel. creo que si estuviera tocando otra música no sería Tony Banks, sería, digamos, es lo que exige la música. Claro. Y me encantaría tener, quizás por ahí otra postura, pero es esa la que el momento Como requiere. lo que demuestra cuando uno te ve a vos en el escenario y lo que lo ve también ahí es como hiperconcentrado. O sea, como. No, te vas y fuiste. Claro, eso es lo que decía, ¿no? Como que hay un viaje ahí que es Sí, sí, del sí. show. Entras ahí y rara vez levantás la cabeza y ves el público. Bueno, hay una conexión muy fuerte con los músicos. Claro. Tenemos que mirarnos. Hay veces que es muy visual, a veces que es mucho. Pero hay que escuchar y estar ahí 100%. Segundo tema que eligió de Carpet Clovers, otro de los clásicos, el primer hit, si se quiere, de la época. Bueno, ellos habían tenido uno previo que era I Know What I Like, que fue Sí, que anduvo es cierto, mejor es en el verdad. disco anterior, pero este disco es el tema del disco, que después Hermoso Sí, tema. sí, está. este lo hicieron, Es increíble. Peter Gabriel se fue y siguieron haciéndolo hasta no sé. Lo volvieron último que- en el 99 lo volvieron a hacer, lo volvieron a recomponer. grabar, sí. Entonces sí, este tema, por ejemplo, tiene una estructura tradicional, estrofa, estribillo, es lo que hacían los Beatles, pero es lo que ellos dijeron, dejemos de hacerlo, porque lo hacían los Beatles, pero lo hacían igual. Ujú. O sea, cuando vos tenías 20 años en el año 70, sos músico y estaban los Beatles Ahí haciendo- pegadito. tenemos que hacer algo raro, y lo hicieron. Esa es la explicación del rock progresivo y sinfónico, ¿no? Mientras le pedimos el próximo tema, ¿alguna vez tomaron contacto con otros músicos de la banda que no sea Steve Hackett?
No. 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 ¿Ni lo intentaron? Bueno, o? en realidad Daniel y nuestro baterista estuvo en Amnesty 88, estuvo acompañándolo, sí, le sirvió el té A Peter Gabriel, sí, sí. Le sirvió el té. Estaba tras bambalinas, estaba... Sí, logró estar ahí, Logró le sirvió el estar té ahí. y se sacó una foto con él. Qué anécdota. Qué Y yo creo que saben de nuestra existencia. Sí, claro, lo habrán escuchado. La música de ustedes circula por festivales de homenaje de bandas, digamos, se los conoce. Sí, en el mundo somos medianamente No, conocidos. bueno, entre como los fans. banda tributo, ¿no? Me refiero. Sí. Y bueno, y después hay una cuestión, qué sé yo, cada vez que tocamos Génesis, los autores reciben un dinero Claro. Claro. por derechos de autor. Claro. Así que, aunque no les mueva la aguja, debe decir, uy, Argentina. Y por ahí curiosean y dicen, cierto que hay una banda que toca nuestra música. Eso. Ok. Es que estamos escuchando es Flyer Winchell y Broadway Melody 1974. Contanos por qué este tema, por qué lo elegiste. Bueno, dijiste así, hiciste un gesto como diciendo, Este qué sí, difícil. este sí. Jodido. Es un Está tema- muy nervioso. Este Es un sudo. tema raro. Y ahora tiene una frase. A Y ver, ahora- lo podríamos subir un cachito. Bueno, y estoy revoloteando. Y estoy revoloteando como una mosca, esperando al parabrisas en la autopista. Ay, no. Tremendo. Muy Bueno, Gabriel. Muy Gabriel. Claro. Bueno, eso Tremendo. cuando tenés 16 años y escuchás, por más que no entiendas mucho inglés, decís, La metáfora te cuesta un poco, pero llega después. Con los años llega la metáfora. Tal cual. bueno, y es esta cosa bizarra y toda esta parte instrumental que estamos escuchando, muy improvisada. Y acá están improvisando Steve Hackett y Leo Fernández. Ese es Steve Hackett, el que está tocando. Esa batería, esa que se escucha ahí. Y ahí va Leo. Y hacer el contrapunto. Y eso está dentro del tema, permitido improvisar. Bueno, el tema, digamos, Génesis lo grabó de cierta forma, después lo tocaba. Era una de esas pocas secciones libres. Pero acá dijimos, vamos a divertirnos, ¿viste? Claro, claro. Con Steve Hackett en el escenario al lado tuyo, digamos, Te permitís más cosas. si vos decís Si él que le está da- bien, Claro, vamos para adelante. Si él le da Claro. la veña, vamos Claro. para Nos adelante. subimos al tren. Después cuando no está él, somos un poquito más Conservadores. un poquito más respetuosos de lo que está en el disco, básicamente. Claro. Porque vos crees que el público está esperando eso. Así es, sí, Claro. sí. El público conoce básicamente los discos de estudio. Claro. Claro. Nosotros podemos investigar todos los piratas y todas las grabaciones que hay de los shows en vivo para sacar información y qué sé yo. Pero bueno, somos músicos y es una parte para zapar Claro. y nos miramos, bueno, y ahí vamos a la parte y Claro. cambiamos de parte y eso digamos, también pasa en 2 o 3 lugares Claro, en el para show. que sea más divertido además para ustedes. Sí, porque si no empieza a ser el trabajo de oficina. ¿no? Claro. Cuando Claro, terminan, van a comer, claro. van a cenar todos juntos. Bueno, a veces sí, a veces no, depende del cansancio. Pero sí, qué sé En yo. general, sí. Sí, en general. Bueno, como cuando el viene ritual. Steve, sí. Me imagino que cuando viene Steve, sí, Sí, se van sí. todos a comer. Bueno, una ¿no? vez hicieron una salida, le llevaron a comer un asado, me acuerdo. Sí, sí, sí. Hay siempre una vida social y cuando viajamos también nos llevan para allá lugares cuando Steve Hackett. ¿Dónde observan? Se los dice, yo no entiendo de música, pero la escucho y la disfruto. ¿Dónde observan que él realmente es muy buen músico? ¿En qué cualidades? Bueno, O la banda en general. Él porque lo conocen, pero la banda en general, ¿dónde dicen, no, esto es música buena? vos decís en Génesis En general. Genesis y en Steve Hackett en particular. Bueno, ya tocaron con él. Yo creo que hay una cuestión muy subjetiva, muy personal. Es muy difícil evaluar la música objetivamente por lo Claro. que es. Porque, o sea, si yo tengo que decir por qué te gusta Génesis, y hay una parte que es objetiva. Me gusta la armonía, me gustan los acordes que usan, cómo combinan las cosas, me gustan los ritmos cambiantes, 13x8, 7x4, 5, 4, o sea, compases irregulares, me gusta eso. Me gusta que mezclan lo acústico con lo electrónico. Y después te digo, y me gusta la química que se da entre los 5 personajes que después se perdió. Claro. Me gusta la voz de Peter Gabriel, que es misteriosa. La voz de Phil Collins me aburre un poco. Digamos, es un gran baterista, es un gran músico, un gran compositor.
Pero como voz, a mí, como voz vocal, no me dice nada. Obviamente es un buen cantante, pero qué sé yo. Pero la voz de Peter Gabriel y su profundidad tiene un color, tiene una oscuridad Sí, que a mí claro. me Sí, sí, sí. atrae. Quebrada, Es quebrada. medio ahí. metálica, ¿no? También tiene como una cosa una cosa- muy diferente. Sí, sí, o sea, yo sí tengo que elegir, o sea, el camino de Genesis hacia Phil Collins, hacia Peter Gabriel, no tengo ninguna duda. Yo soy fan de Peter Gabriel, me encantan Eso sus te iba a discos. preguntar cuál preferías de los dos, pero dije, Ya para quedó mí, claro. vamos a meter en la rivalidad. No, y no es justo- una rivalidad, tiene que ver con una afinidad. No, Claro. sí, yo creo que en ese momento, de hecho, los chicos saben, pero uno de los. Cuando salieron los cassettes, uno de los primeros cassettes que compré ahorrando fue y entonces quedaron 3. Claro. Y en ese momento yo no sentí que acá, que por lo menos en Argentina, hubiera habido una tomada de posición, digamos. Es decir, No, vos sos- acá no. porque como sí había, por ejemplo, Rolling Beatles, o si te gustaba Supertramp, no te podía gustar no sé qué, o Carpenters, por ejemplo, estaba recontra mal visto. A mí, yo que escuchaba todo eso, me verdad. encantaba Sí, Carpenters. qué manera de estigmatizar, ¿no? Cuando te Parecía gusta como que Carpenters. no lo podía claro. decir, digamos, Claro. una Sí, cosa sí, sí. rarísima. Sí, sí. Pero no sentí que hubiera... ¿Vos Que los hayan sentiste en esa estigmatizado época? después de que... No, No, es no verdad, había como es una verdad. toma de De hecho, la posición. música de Gabriel no era muy escuchada en las primeras épocas hasta la década del 80. Nosotros... Hasta Soul, con hasta Soul, Sledgehammer, claro. no pasaba nada, básicamente. Acá no pasaba nada, No, ¿no? hizo 4 discos que a mí me encantan. Impresionante. Impresionante, pero no los vendía. Shot the Claro. Monkey un poquito, qué sé yo. Sí, Sí, no. bueno, yo porque... Pero es verdad eso, no tengo hubo... primos más grandes y un hermano mayor, pero un año nada más, que eran muy recontra fans de Gabriel, entonces sí se escuchaba, digamos, los escucharon los primeros, pero no me acuerdo eso de la tomada de posición, digamos, en ese momento. No. Fue como que, se separaron, todo mal, pero no es que no fue una división de bienes. No, no, tal cual. No fue un divorcio No, no. con división Pero de eso, bienes. eso tiene que ver con gustos personales que está Claro, pero todo- en está esa todo época bien. era muy de que se los tomaban 70 posición. era sí. Blanco-negro. todo. Blanco-negro. Sí, yo- bueno, rock nacional, rock de afuera también existía en los Claro. 70, Sí, ¿no? sí, Sí, bueno, pero por Uy, vos sos de ejemplo, música de afuera, ¿viste? pero rock nacional desde afuera, por lo menos en mi medio, digamos, se escuchaban Ujú. las dos cosas y las dos Sí. cosas estaban valoradas. Pero, por ejemplo, sí lo sentía mucho con Carpenters, que a mí me encantaba y que era... La gente lo veía como algo como, así. Viste, si escuchás, ¿cómo vas a escuchar? Tal Bueno, cual. Led En el Zeppelin cine y se daba Queen? con la música. Si vos veías cine francés o cine yankee, era como Por una ejemplo, polarización europeo. también, claro, Ah. europeo o Está estadounidense. Sí, básicamente es la Claro. música más de investigación, más de vanguardia, Claro. versus lo más convencional, Claro. más... sí, ¿Hasta dónde quieren llegar, digamos, siguiendo la música? Porque ahora están haciendo como aniversarios. Se hicieron 50 años en el pasado. Justamente Genesis sacó discos todos los años, hasta el Sí, sí, 77. Así que Sí. tienen chance de seguir un disco ya por hicimos año. 2 décadas, o sea, ya hicimos 40 Números años, redondos, claro, 40 años, 50 años de The Lamb. Esto es reinventarse constantemente. ¿Qué quiere decir? Podemos volver a hacer estos shows. Nosotros queremos viajar, digamos. Claro. Queremos, no te digo Mostrar su viajar a música. Estados Unidos, que lo hicimos, pero queremos ir a Córdoba a tocar esto. Claro. Fuimos a Mendoza, fuimos a Córdoba, digamos. Nos gustaría mostrarle a más gente Pregnar lo que más. hacemos. Claro, porque en realidad eso es el objetivo. ¿Les Claro. escribe la gente para que vayan? Claro, ¿Tienen gente sí. que...? Sí, en un momento era Bahía Sí. Blanca, era un punto Mirá. muy alto, pero Sí. porque había mucha gente de Bahía Blanca, pero no llegábamos al piso mínimo como para decir, vamos a Bahía Blanca con todo lo que implica mover, ¿viste? 15 personas y los equipos y todo, nos encantaría viajar, pero la realidad es que no Tiene que rendir. Porque tiene, si no- tiene que pagar las Claro. cuentas. Tienen que pagar, claro. Mínimamente. Al menos tienen que salir hechos, claro. Claro. Y Claro. comerse un asado en algún Bueno, lugar. pero ya la experiencia del año Claro. pasado por la gira latinoamericana habla un poco de eso, de que hay Sí, un número ya dando viajábamos, vueltas. habíamos viajado a Brasil. Hicieron en Brasil, 2003, claro. Sí, 2 veces, tres shows hicimos en Brasil, 2 con Hackett y otros, bueno, pero Perú también fuimos, pero bueno, nosotros esa década 70-80 la tenemos, digamos, como que es la que queremos Ujú. darle mucho Vida. peso, porque después hay por ahí está más documentado y hay más bandas haciéndolo, por ahí qué sé yo. A mí personalmente
¿Hasta Mama van a llegar o no? Puede ser, no sé. Digamos. Porque falta que interpreten Home Bueno, by the Sea, que acá nos claro. gusta mucho. Qué lindo. Pero Yo- bueno, Bueno. algún día Mama pueden también. interpretarlo. Mama también. Sin Sí, duda Mama. sería un éxito comercial. Claro. Bueno, no, nosotros- no lo sabemos porque hay algo de, bueno, que tiene que ver con... Pero nunca se interpretó, nunca, bueno, lamentablemente Genesis nunca vino en Argentina, vinieron prácticamente todos sus integrantes menos Banks y Rutherford, vinieron de alguna u otra manera solistas, pero nunca vino la banda, llegó hasta Río de Janeiro. Bueno, Rutherford vino, sabés que Rutherford es fanático de los caballos de polo. Y vino a comprarme caballo. Muchas veces estuvo en la Argentina, mira, viene a ver de polo, incógnito. viene a ver polo. Pero no viene a hacer música. No, viene No a sabía ese comprar detalle. caballos, sí. Está en otra, está en otra. Gracias totales, Horacio, por tu presencia acá. Repasamos un montón de cosas y escuchamos tu música, así que gracias una vez más. Suerte la semana que viene en el Teatro Coliseo. Sí, Van a tocar The Vamos a Lamb. estar ahí. sí, quedan. Sin duda. Sí, hay todavía algunas entradas, espero que los veamos por allí y bueno, Muchas gracias una vez más. estas cosas ocurren muy cada tanto. No, tal cual, lo sabemos. Aparte, en el Coliseo se escucha muy bien. Sí, Tiene sí. una caja sonora muy buena y se escucha, es un placer escuchar. Sí. Gracias y buen fin de semana para todos. Hasta el sábado que viene. Chau, Te chau. Muchas toca. gracias. Chau, chau, gracias.